el que vivió. Se sintió como nos va a explicar aquí. Vamos a leerlo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Porque esta palabra pues nos va a traer... Vamos a ver que esta palabra nos tiene muchas cosas muy bonitas para nosotros. Primeramente, pues como les decía, aquí en este salmo hay un poder increíble en lo que es la palabra de Dios. Tiene mucho poder si nosotros lo proclamamos con fe. Si lo proclamamos con fe, creyendo y confiando en que el Señor lo va a cumplir. Porque si no, pues como decimos, si no creemos, no podemos obtener nada de lo que Dios nos promete, de lo que Dios nos ofrece. Este salmo es el salmo de los cristianos, como les decía, porque todos, la mayoría, se lo saben. ¿Alguien hay aquí que no se sabe el Salmo 23? Bueno, y si no se saben, pues lo ponemos como tarea para aprenderlo, porque es muy bonito. Dice, para irnos metiendo un poco a analizar lo que David escribió en estos seis versículos. Vamos a ver, por ejemplo, David nos compara con las ovejas. Y vamos a ver que este salmo no lo escribe por decir, es como este salmo que lo escriben las ovejas. ¿Por qué? Porque David, como era pastor de las ovejas, y él sabe cómo se comportan las ovejas, y él él sabía. Y entonces él, cuando escribe este salmo, él se compara como una oveja y le dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo dice David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque como David era pastor de ovejas, él pastoreaba, bueno, ustedes saben la historia de David, que él pastoreaba las ovejas de su padre. Y bueno, era hijo pequeño, un último hijo era David de él, y el papá, según no le tenía mucho aprecio, que lo mandó a pastorear las ovejas de él. Cuando vino a ungirlo, no quiso presentarlo, pero a la final él era el elegido de Dios y tenía que ungirlo, el profeta. Entonces a la final él vino, pues ya él estaba pastoreando las ovejas. Dijo, no, hay por ahí un muchacho que está pastoreando las ovejas, pero no creo que ese sea. Y cuando lo vio el profeta, pues dijo, este es el ungido del Señor. Y desde ahí él venía ungido, y por eso este salmista aquí nos describe y nos hace la comparación con las ovejas. ¿Por qué nos compara el Señor
con las ovejas. Por ejemplo, más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos va a comparar con ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja dice que es el único animal que necesita 100% protección. Un animal no puede, los animales pueden vivir por sí solos, pero las ovejas solas no pueden vivir. Entonces, por eso es lo que David se da cuenta de que una oveja sola se pierde, se deja de devorar de las fieras, porque no tiene cómo defenderse. Entonces nos hace la analogía David con nosotros, nos hace esa comparación con nosotros, que nosotros somos ovejas, que sin un pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, sin Él no podemos ir a ningún lugar. Como dice la canción, si tu presencia conmigo no está, yo no voy a ningún lugar. Entonces, las ovejas, si no tienen un pastor, no pueden, porque es un animal 100% dependiente de alguien que lo cuide. Y aquí nos damos cuenta por qué nos compara Dios con las ovejas. ¿Por qué no podría decir los caballos del Señor? Las vacas del Señor, que también son animales. Pero un caballo solo puede vivir. Se defiende. Una vaca sola se defiende. Un lobo solitario se defiende y vive y sobrevive. Pero una oveja no puede vivir sin el pastor. Sin que el pastor la cuide. No puede vivir. Pero esto, ¿por qué escribió David este salmo? Porque él se daba cuenta de que las ovejas son muy dependientes. Entonces por eso dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? David decía, porque la oveja, si no la llevas a una buena hierba, ella no se mueve, es dependiente, ella de aquí no se mueve, no camina porque le da miedo. Además he visto yo en los documentales que la oveja no alcanza a ver más de 5 o 6 metros. O sea, sufre de una visibilidad buena. Entonces ella, donde la dejan, ahí da las vueltas y está, pero no se va. No se va. ¿Por qué dice en aguas, dice, de reposo? Porque la oveja tampoco es un animal de que cuando ve una corriente de agua, no se atreve a beber ahí. Entonces tiene que estar, dice, el agua bien tranquila para ella poder beber, si no, no bebe porque tiene miedo. Y es como nosotros, por ejemplo. Nosotros sabemos y llegamos a un río, si el río lo vemos que se mueve mucho el agua, no nos lanzamos porque sí. Sino es que tenemos que ver que el río esté tranquilo para podernos meter. Es que somos nosotros muy miedosos y dependientes de Dios. Y cuando somos muy arriesgados, pues ahí es cuando nos va como nos va. Por ejemplo, nosotros sabiendo que somos dependientes, ¿de quién dependemos nosotros? De Dios. Todo tenemos que ponerlo delante de Dios y dejarnos pastorear por Dios. Si no, no podemos ir a ningún lugar. Porque dice, por ejemplo, nosotros aprendemos a nadar por internet, por los vídeos que ponen. Fácil, ¿no? Decimos, es así, moverlos esto. Pero a ver, nos ponen a la piscina y nos tiran. No hemos aprendido. Entonces David aprendió y escribió este salmo porque él vivió. Porque él sabía cómo es el comportamiento de las ovejas. Entonces cuando él escribe este salmo, él se compara con una oveja. Y dice, y él se daba cuenta que las ovejas solas no podían defenderse. Porque una oveja, incluso yo he tenido la experiencia que he visto que a una oveja le cortan el cuello cuando la van a matar
y no chilla, no grita, no hace ningún ruido. Por eso es lo que dice, hay un versículo que dice que Cristo murió enmudecido, dice, como cordero. Porque él no se quejó, ni gritó, ni nada. Y es un animal que en verdad, cojan a matar un cerdo hace un tremendo escándalo. Cualquier otro animal. Pero el cordero no, incluso que ni se mueve. Es que es un animal muy débil, muy dependiente de todo. La oveja sin pastor se muere. Entonces, aquí en este Salmo David nos enseña que las ovejas, por ejemplo, cuando dice que pasa, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque él se confía. O sea, él se confía en Dios. Pero él, cuando llevaba las ovejas, él se daba cuenta que las hacía pasar por partes peligrosas, pero protegidas por él. Y las ovejas no podían pasar si él no las guiaba, si él no las cuidaba. Entonces él sabía todo de eso. Por eso es lo que les decía, que alguien tiene que vivirlo para que sepa cómo es de hacer. Entonces él sabía perfectamente cómo era de dependiente una oveja, y por eso es lo que él se inspira y escribe el Salmo 23. Dice que aunque anden en valles de sombra y de muerte, no temerán mal alguno. Él las pasaba por el medio de los osos, de los leones. Ustedes se acordarán que David mataba osos, mataba leones, defendiendo sus ovejas y no se las dejaba quitar. Por eso ustedes se acuerdan cuando fue a pelear con el gigante. Nadie le tenía confianza a David. Decían, si este es un hombre, este no ha sido ni soldado, no sabe pelear, no sabe nada. Pero él, ¿en quién confiaba? Él tenía la confianza en Jehová, en Dios. Entonces él sabía en quién confiaba. Entonces, porque él se consideraba como una oveja, que las ovejas confiaban mucho en él cuando él las cuidaba. Entonces él dijo, no. Cuando escribe este salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Entonces cuando él llega, e incluso ahí no dice, me voy a enfrentar a este gigante. No lo llama gigante él, lo llama incircunciso. ¿Por qué? Porque él estaba confiado de que Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta? O sea, él inspirado en el Salmo 23. Dice, la oveja dice, su vara y su callado nos infundirán aliento. Entonces las ovejas sabían, él sabía de que las ovejas, que la vara las defendía de los osos, de los leones, ellas sabían perfectamente. Y él cuando escribe esto, pues él no se dirige, él se hace una oveja, se transforma como oveja para dirigirse a Dios. Porque él se hace, eso es lo que se inspira, esto es lo que el Salmo 23 nos da a entender. Porque ese no es el Salmo de que es de las ovejas hacia Dios. Y ustedes se dan cuenta, todo el Salmo es para el futuro. Menos el versículo el 5, que dice, adereza mesa delante de mí, o sea, este momento, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Sigue así. O sea, solo el versículo 5 es presente. El resto es todo para el futuro, para el pasado. O sea, para lo que me va a pasar. Dice,
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, me pastoreará. Confortará mi alma, me guardará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí lo que les decía el versículo 5, que dice: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, es todo presente. Y lo que aquí nosotros nos podemos dar cuenta en la vida diaria, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien ha cometido alguna cosa, por ejemplo, el perdón. ¿Por qué no se perdona? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Nos cuesta porque nosotros el orgullo siempre nos lleva a no pedir perdón. Queremos que la persona venga ante nosotros. Pero nosotros ir allá no. Nosotros decimos no, que venga, que le pida que pedirme disculpas o que lo perdone, que venga acá. Que venga aquí. Si quiere que lo perdone, yo no voy a ir allí, que venga aquí. ¿Por qué? Entonces, por eso es lo que no aprendemos nosotros, porque el orgullo no nos deja hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque nosotros muchas de las veces decimos, no, si yo no he pecado, yo he pecado pero muy poquito, un pecado chiquito, yo no tengo pecados grandes. Yo no tengo pecados grandes. Entonces, y nos quedamos con eso, que pecados grandes no tenemos. Pero si nos ponemos a leer la Biblia, y la Biblia dice que el mentiroso está al mismo nivel que el homicida. Entonces nosotros, cuando entendemos eso, cuando yo leí eso y hice la comparación, dice que el mentiroso es lo mismo que el homicida, que el que mata. O sea que si yo miento, es pecado. El mismo pecado del que ha matado. O sea, no es que la mentira no es pecado. No es que, claro, y eso es, por ejemplo, la mentira, pues yo le escucho, que me miente porque sé que me ha mentido. El que ha matado, pues sabe que ha matado. Pero hay pecados que no salen a relucir. Y eso es lo más preocupante para nosotros. Porque ¿quién ha visto el odio que tiene una persona hacia otra? No se ve. Hay pecados, esos pecados no se ven. Esos pecados se los guarda uno en el corazón. El orgullo, ¿quién ha visto el orgullo? Nadie. Porque aquí venimos y decimos, no, yo no soy orgulloso. Sí, no soy orgulloso. Pero ¿cómo tienes tu corazón? Nadie sabe cómo tiene el corazón de nadie. Y por eso cuando se lee uno la Biblia y dice ahí, solamente Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, cuando tú entiendes eso, te da un poco de remordimiento. Sí, remordimiento, esa es la palabra, remordimiento. No arrepentimiento, que son dos palabras casi iguales. El remordimiento con el arrepentimiento. Y las dos hacen llorar. Te arrepientes, lloras. Y el remordimiento, por el remordimiento también lloras. ¿Cuál es el remordimiento? Dices, ay,
no vuelvo a tomar más. Digo, por mí no vuelvo a tomar más porque me hacía daño cuando bebía. No vuelvo a tomar más e incluso hasta lloraba. Ya de aquí no vuelvo a tomar más. Pasaban 8 días y otra vez ya estaba ahí. Lloré. Dije que no lo voy a volver a hacer, pero lo volví a hacer. Ese es el remordimiento. Y el arrepentimiento es el cambio de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, arrepentirnos de lo que hemos hecho y cambiar. Y cambiar. Porque si no cambiamos, hemos tenido un pequeño remordimiento y no hemos hecho nada por cambiar nuestra vida. Entonces, estas dos cosas, por ejemplo, el remordimiento y el arrepentimiento, casi van por ahí mismo, pero como les digo, el arrepentimiento es cuando uno cambia. Y el remordimiento, pues, se vuelve a repetir. Por eso es lo que en la Biblia dice, cuando dice que al que mucho le ha perdonado Dios, mucho lo ama. ¿Por qué? Porque se arrepintió de verdad. Y como se arrepintió, que Él nos salvó, de lo último nos sacó, entonces tenemos que tener más amor hacia Dios, más amor, porque si no, no nos hemos arrepentido. Hemos tenido un pequeño remordimiento y nada más. Entonces, nosotros aquí para entender lo que David quería darnos a entender de que nosotros somos unas personas dependientes, que no podemos movernos si no tenemos la dirección de nuestro pastor. Si no tenemos la dirección de Dios, no podemos movernos a ningún sitio, porque somos personas débiles, somos indefensos ante las adversidades del enemigo. Porque como dice la palabra de Dios, dice que el diablo anda como león rugiente queriendo a quien devorar. Y si no estamos protegidos con la presencia de Dios todos los días, vamos a ser atacados. Y somos atacados y somos débiles porque no podemos defendernos. Estamos expuestos a en cualquier momento caer en cualquier tentación si no estamos firmes, sabiendo y confiando de que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros analizamos esto, que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada, 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 nada. ¿Quieres salud? Vas a tener salud, porque dice que nada me va a faltar. ¿Quieres sabiduría? Te va a dar, porque nada te va a faltar. Todo lo que tú necesites vas a tener, porque eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 23, que si Jehová es nuestro pastor, es mi pastor es algo, y la palabra mí es algo posesivo, que tiene posición, que es mía. Y cuando uno se dice es mío, es porque es mío. Entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es la confianza que uno se tiene con Dios. Es como un niño pequeño, dice es mi padre, su padre, y él está confiado en su padre, que su padre lo va a cuidar, que lo va a guiar. Y eso es lo que nos dice aquí, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas de las veces dudamos, como siempre yo les digo, nos viene la duda y dudamos y no entendemos lo que nos dice aquí. Si por ejemplo, yo digo así, si solo hubiera habido solo el Salmo 23, nos lo aprendiéramos de memoria y viviéramos solo con el Salmo 23 siempre. Porque hay 12 promesas en el Salmo 23 y con esas 12 promesas podemos vivir tranquilamente. ¿Por qué?
Porque dice, de entrada nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me va a faltar de nada. Comida, salud, dinero, todo. Todo, todo. Porque todo es todo. Nada, que no me falte nada. Dios va a estar pendiente de que nada me falte. Como David estaba pendiente de las ovejas, que nada les falte. Les daba agua, les daba pastos y ellas muy tranquilas. Él, inspirado en eso, pues como les digo, escribió esto. Pero que estas son unas lindas promesas que uno debería todas las mañanas declarar o proclamar este salmo. Porque este salmo tiene un poder tremendo a los que verdaderamente conocemos de Dios y estamos con Él, porque es un salmo, al menos es un salmo muy, muy corto, de que lo podemos aprender de memoria y declararlo todos los días, confiando de que somos ovejas y que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nosotros cuando estamos empezando a vivir la vida cristiana, muchas de las veces no entendemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la leímos así, pero no la profundizamos. Y eso es lo que nos pasa a todos cuando empezamos por primera vez a leer la Biblia. Entonces, cuando nosotros la leemos con intensidad y vamos estudiando parte por parte, tiene una profundidad inmensa. Tiene una profundidad. Imagínense, dice aquí, adereza mesa, dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Imagínense lo que es eso. Que estemos aquí todos, a mí teniéndome rabia, están enfadados conmigo, pero como estoy predicando no me dicen nada. Pero yo estoy con un corazón agradecido de Dios y Dios sabe el corazón que yo tengo. Bueno, el de ustedes también, de todos. Pero ustedes saben que aquí todos nos queremos, pero como les decía el otro día, no a todos podemos caer bien. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? En este versículo yo me pongo a pensar, y Él dice, a ver, al que está pensando mal de ti, mira, te pongo la mesa, yo que soy tu pastor, que yo soy Dios, que yo soy quien te protejo, te preparo una mesa a ti, con los 12 platos de la cena y come tú, para que los que no te quieren vean. Eso quiere decir esto. Que Él nos prepara mesa delante, dice, de mí, en presencia de mis enemigos o de mis angustiadores, que es lo mismo. ¿Qué van a decir mis enemigos? Ve, y encima le dan de comer 12 platos. Imagínense lo fuerte que es y lo profundo que es eso. De que Dios, Él nos acomoda las cosas. Él hace las cosas a su manera. Y Él nos explica aquí. Y cuando yo leía esto, digo, o sea que, bien, pero para que pase esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que estar? Con un corazón agradecido, con un corazón sano. Por eso es lo que al salmista David dice la Biblia que dice que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. O sea, que era un hombre bueno. A pesar de lo que cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, David es un hombre completito, como cualquiera de nosotros. Parrandero, mujeriego sí, entonces, pues, muchas de las veces decimos, ¿pero cómo? ¿Pero él qué pasaba con él? Así como nosotros, uno se pone a pensar,
Pecamos, todos pecamos, pero tenemos que, en el momento que pecamos, cuando tengamos un tiempito, porque el momento del pecado se está uno satisfecho, ya sea cualquier cosa que sea. Si me enfrento con una persona a discutir, yo discuto y le digo todo lo que yo quiero y me siento satisfecho. Digo, no, le dije en la cara lo que yo quería y me voy tranquilo. Pero ya eso en nosotros ya no está, que a lo mejor se nos sale porque el enemigo nos está empujando a eso y caemos en la tentación del enemigo, que nosotros ya deberíamos, como dice la palabra de Dios, dice, si te dan una bofetada en la mejilla de izquierda, da a la derecha, o la izquierda a la derecha, la derecha a la izquierda, bueno, que por esta es la otra mejilla. Nosotros no nos aguantamos eso, pero deberíamos hacer. Dice, nunca devuelvas mal, nunca devuelvas bien, no, mal por bien, mal por mal, sino devuelve el mal por el bien. O sea, te hacen daño, tú hazlo bien, devuélvele con bien. Entonces, no hacemos eso, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, cuando se nos resbala o caemos como todo el mundo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Venir a la presencia de Dios y pedir perdón por lo que hemos hecho. Entonces me imagino yo que así era David. Así era David, que él cometía los pecados que cometía, pero él venía a la presencia de Dios humillado y arrepentido a pedirle perdón a Dios, que le perdone, que incluso le dice que no le quite el gozo. Le decía, ¿por qué? Porque cuando le mataron al hijo Absalón, no me quites el gozo, decía, porque pues hombre, que le maten a un hijo que él quería tanto, después de haberles dicho que no lo maten, que no lo topen a él. Entonces se ve que este hombre, para que diga la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, era un hombre de que hacía lo que hacía. Los que hemos leído la Biblia sabemos lo que hacía él, pero él vino ante Dios arrepentido, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de fallar fallamos todos los días, pero tenemos que venir, buscar la presencia de Dios y pedir perdón por lo que hemos hecho, porque si no estamos haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo quería en esta tarde pues decirles que nosotros como ovejas que somos, nos dejemos pastorear por Dios, que es en lo espiritual. Y aquí en lo terrenal, aquí en el mundo que estamos, pues tenemos un pastor que es quien nos dirige. Y él no nos va a dejar que nosotros estemos mal atendidos. Y eso es lo que aquí el pastor hace. Nos acomoda, nos tiene todo esto limpio, nos ha puesto sillas buenas, cada vez más cómodos, y así es como tenemos que nosotros, como ovejas que somos, ser agradecidos. Primeramente dando gracias a Dios, luego a la persona que nos dirige. Porque todos nosotros nos merecemos aquí respeto, cariño, y aquí estamos comenzando una iglesia que llevamos ya un año, gracias a Dios, un año y más, y vamos a seguir, porque como hemos prometido que este es el año de la promesa de Dios, este año es que todos vamos a salir adelante, todos vamos a prosperar. Esta iglesia va a crecer como está creciendo. Porque ustedes se dan cuenta, es increíble como éramos pocos y ahora ya casi se llena, los domingos ya no entramos. Y eso es una bendición de Dios. Como les decía yo la
la prédica pasada que esto es como un grano de mostaza que comienza de la nada y va creciendo, pero cuando la obra es de Dios y nosotros tenemos que apoyar esa obra, alimentar esa obra que Dios ha emprendido aquí en el pastor. Pues les incito yo a que ustedes siempre vengan dispuestos aquí a aprender, así como todos venimos aquí. Esto no es que sabe más el uno, sabe más el otro, si todos debemos de saber aquí, todo está aquí escrito en la Biblia y todos tenemos que preocuparnos por aprender un poco, porque eso nos va a edificar. Y cada vez que leemos la Biblia, dice que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces nosotros cuando más leemos la Biblia, más entendemos y vamos a entender mejor a las prédicas, a lo que nos enseñan, porque poco a poco estamos aprendiendo. Esto es un aprendizaje. Ya diría yo, después de 5 o 10 años, esta iglesia ya grande, muy grande, que ya no tengamos ya una iglesia grande. Y ese es el propósito, porque el propósito de Dios es ganar almas. Ganar almas. Y todos, como les decía yo el otro día, todos tenemos que hacer algo por ganar almas. Eso es lo que Dios nos ha encomendado a todos, no solamente a los predicadores, no solo a los evangelistas, no solo a los pastores, sino a todos. Dice, ir por el mundo y predicar el evangelio. Y nosotros lo que escuchamos aquí tenemos que compartirlo. No dejarlo dentro. No escuché al pastor que dijo eso y ya se quedó ahí. No, sino eso, compartirlo. Y una cosa también de que tenemos que hacer, por ejemplo, decir, ¿será verdad lo que dijo? Pues el Salmo 23, ¿será verdad? Ir a la casa, tener la curiosidad de leerlo. Porque eso es lo que nos recomienda todo el mundo, porque nosotros aquí no estamos para decir otra cosa que no diga la Biblia. Una cosa que yo siempre digo, que nosotros no somos religión, sino somos relación. La relación que nosotros tenemos con Dios, con Él es el que tenemos que tener la relación. Aquí venimos sí para alimentarnos un poco, pero la relación que tenemos cada uno de nosotros, una relación íntima, como decía la canción también. En la intimidad, ahí es cuando uno se dice todas las verdades, porque ahí no hay nadie quien lo vea. Por ejemplo, aquí, ¿quién va a salir y va a decir, yo mentí? Nadie dice, yo mentí. Aquí, ¿por qué van a decir, no? ¿Cómo va a mentir si usted es cristiana, hermana? ¿Cómo va a mentir? Y ya todo el mundo sabe que es mentirosa. No, pero Dios sabe que ha mentido. Y aquí no lo dice porque ya sabemos cómo somos, ¿no? Entonces, cuando estamos en la intimidad, pues decir, Señor, mentí, no debía de hacerlo, pero bueno, y así. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y yo les digo que cuando uno se vive, cuando uno se pasa y cuando uno se experimenta, todo eso a uno le llena más de emoción y de interés por conocer más y practicar más el cristianismo. Porque cuando no se lo vive, no. Por ejemplo, vamos a ver una persona que no ha tenido una experiencia de una separación. ¿Cómo va a aconsejar a otra persona que está separada? No puede. Por más que quiera, le va a decir, no, hermana, yo lo dejaría o la dejaría. Pero no, estar ahí, eso es lo duro, el que ha vivido. Por ejemplo, yo podría aconsejar a una persona que se le ha muerto su mamá, su papá, porque yo pasé y yo viví y yo lo sentí.
Pero si a otra persona no se le ha muerto, o viene otra persona y me dice, no, hermano, bueno, se murió, ya estaba viejito, ya estaba, claro, sí, pero porque a él no se le ha muerto. Entonces él no sabe. Cuando uno se vive, esa vivencia lo hace a uno ser más misericordioso con esa persona. Cuando uno se vive. Cuando no se vive, no se puede uno aconsejar a alguien cuando uno no se lo ha vivido. Pero desde el fondo de uno, cuando se vive una experiencia, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido con mi hijo, que mi hijo pues estaba perdido, yo no sabía nada, pero cuando yo vine aquí, empecé a conocer de Dios, alguien me dijo, mi hermana me dijo, no, entrégaselo a Dios, y en verdad le dije, ahí está Dios, tú sabrás lo que haces, y se quedó ahí. Pero yo era mi preocupación, porque es el único hijo que tengo. Entonces yo sabía en cómo estaba y qué era lo que hacía, pero yo no podía hacer nada, de aquí a Ecuador no podía hacer nada. Entonces ahí es cuando yo puedo decir y hablar con esa experiencia que yo tengo de que Dios existe y que Dios hace los milagros. ¿Cómo? No lo sé. Dios hace los milagros como cuando se arma un rompecabezas, un puzzle, va poniendo, colocando piezas, cuando tú te das cuenta, está el milagro hecho. Pero eso cuesta. ¿Y qué cuesta? Lágrimas y oraciones. Porque si no, y eso nos falta mucho, y pedimos perdón a Dios porque muchas de las veces cuando el milagro está hecho, nos olvidamos. Y eso es lo que nos pasa a todos. Todos pedimos. Cuando lo tenemos, nos olvidamos. Y eso no tenemos que, les digo yo por la experiencia, que uno nunca debe de olvidarse de eso. Nunca debe de olvidarse de dónde Dios nos ha sacado, por ejemplo. ¿Cómo estaríamos nosotros ahora mismo? ¿En dónde estaríamos? Pintándonos para irnos a la discoteca. Contestando los WhatsApp, sí nos vemos en la calle Orense a las 10 de la noche para ir a bailar, ¿no? Entonces, queridos hermanos, no les digo más, espero que lo que les haya dicho pues les haya valido en algo, que nos consideremos como ovejas que somos, nos dejemos dirigir o guiar por nuestro pastor, el pastor nuestro Señor Jesucristo, luego aquí en la iglesia por nuestro pastor, y que seamos obedientes y estemos atentos a la palabra que cada uno de los predicadores nos comparten aquí. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has estado aquí con nosotros, haciéndonos entender de que somos dependientes, Señor, de ti, de que no nos podemos mover si tú no estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores personas, Señor. Limpia todo lo que nos estorba y no nos deja, Señor, avanzar, lo que no nos deja progresar espiritualmente, Señor. Desarráigalo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para poder adorarte, alabarte y darte las gracias en espíritu y en verdad, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre Santísimo, te encargamos, Señor, lo que queda del día, Señor, para que seas tú rearguyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos hagas entender de que sin ti, Señor, no somos nadie, Señor. Sin ti no vamos a ningún sitio, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta linda tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Demos un aplauso al Señor.